Y no solo eso, sino que, como les decíamos antes, hoy, jueves 24 de noviembre, se celebra el Día de las Lenguas Europeas. Así es, hemos invitado a Chris Miller para que nos hable un poquito más de este Día de las Lenguas Europeas, cómo lo van a celebrar los estudiantes en la región. Chris Miller, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Día de las Lenguas Europeas, ¿no? Sí, no, es el Día Europeo de las Lenguas. Al revés, yo he alterado los términos. Día Europeo de las Lenguas. Sí. ¿De cuándo? Sí, dígame. No, dime. No, es un día que da igual qué idioma sea, de donde sea, sino que es el día para celebrar o para fomentar el estudio de las lenguas. Uh-huh. Estamos hablando de cuántas lenguas ahora mismo, por ejemplo, estáis hablando o os han concentrado en esta mañana. Pues mira, tenemos desde Alemania, Italia, España, porque vienen todos a estudiar español, claro, ingleses, americanos, a ver qué más, polacos, uh-huh. Franceses, belgas, y luego mejor van a venir más gente pues ya de otros países latinoamericanos como Venezuela, Perú, Colombia, que también es importante para ellos, para que entiendan otros acentos, y tenemos una chica de Taiwán. Así que muy variado todo. Muy variado, mestizaje cultural, lingüístico, en este caso. Y yo me pregunto, y seguramente que muchos oyentes se estarán preguntando, que ¿cómo os entendéis? ¿Cuál es el nexo de unión, la lengua elegida, establecida? ¿El inglés, por ejemplo? Es el inglés y el español. Uh-huh. Porque hay gente que ya viene con ganas de darle caña al español, y luego la gente que no tiene bastante nivel de español, ya hablamos con ellos en inglés. Un primer contacto. Luego ya la gente que quiere aprender, pues, o a practicar más el alemán o otro idioma, ya se busca a la gente. ¿Eres alemán? Pues mira, pues ahora empiezo a hablar en alemán contigo, y así sucesivamente. Es un buen método didáctico, ¿no?, para aprender otras lenguas y otras culturas. Pues sí, la verdad que sí, porque digamos que en las clases no son suficientes, sino si no tienes una fluidez a la hora de hablar, pues digamos no eres capaz de comunicarte. Uh-huh. Aquí lo que buscamos es que la gente se pueda comunicar. Es lo más importante, ¿eh? No que sepas hablar bien un idioma o no, sino que te sepas comunicar. Uh-huh. Fundamental, sin duda. Fundamental siempre, sí. Nos preguntamos, sobre todo aquellos que nuestra lengua materna es el castellano, el español, si es muy difícil para personas, estudiantes en este caso, que vienen a nuestro país más concretamente a Asturias, aprenderlo y entenderlo. ¿Es difícil llegar a dominarlo, a hablarlo, a comprenderlo? Bueno, según del idioma que hablen, ¿no? Por ejemplo, los que no tienen una lengua, digamos, romance, pues les resultará difícil. Y luego también, aunque tengan la lengua romance, el ser y estar es que les vuelve locos. Bueno, nosotros pues tenemos ser y estar, y ellos no tienen el verbo ser, digamos. Claro. Entonces se complican, y muchos se quejan también del subjuntivo, eso sí. Tomamos nota que quizás también para muchos que nuestra lengua materna es el castellano también se ha complicado el subjuntivo, ¿eh? No solo para los que no lo dominan. Bueno, recordamos las actividades programadas para este día, por ejemplo, de 1 a 3, ¿no? Comida internacional que tenéis preparada, como bien nos decías, con un montón de nacionalidades diferentes, ¿verdad? Sí. De 1 a 3 tenemos aquí en el aulario del Campus de Humanidades, uh-huh. Tenemos una sala en la tercera planta donde estamos ahí a 50, seguramente van a venir más estudiantes, y cada uno trae su plato de su país, lo presentará a los demás, y luego ya conversaciones, juegos, algunos talleres también. Uh-huh. Y luego por la tarde, ya de 6 a 8, en la Casa de las Lenguas, que nos está ayudando muchísimo y nos está fomentando mucho este tipo de eventos, y hay que decirle gracias a ellas porque son geniales. Vamos a tener ahí pues juegos para que la gente pierda un poquitín el miedo a empezar a estudiar un idioma, ¿no? Digamos, son unos juegos así infantiles, como por ejemplo jugar al cascayo, pero lo jugaremos en otro idioma, ¿no? Por ejemplo, jugarlo en alemán, jugarlo en turco, o el twister también, por ejemplo, ¿no? Saber las partes del cuerpo humano en otros idiomas, los colores. Entonces, lo que se hace es como aprender jugando, ¿no? Bueno, es sin duda el mejor método para iniciarse al menos, ¿no? Y perder ese respeto. Sí, es que la gente dice, es muy difícil estar, pero en el momento que yo lo empieces a usar y
y ya añadimos el juego como metodología, la cosa cambia, ¿no? Cris, antes de despedirte, que nos encanta esto no solo de hablar en otros idiomas, sino también de compartir culturas gastronómicas, ¿no? Pues sí, empezamos con culturas gastronómicas y luego ya pues serán presentaciones de otros países y tal, ¿no? Oye, por cierto, ¿qué es lo que más aceptación tiene en cuanto a la cultura del comer? Ya no hablamos ya de la lengua. ¿Qué es lo que más gusta? ¿La cocina española o quizás viene otra cocina pisando más fuerte? Bueno, la española sobre todo. Y la asturiana les encanta. Bueno, pues no, nos gusta. Nosotros también nos gusta probar de todo y sobre todo, bueno, pues que surjan iniciativas como esta, el Día Europeo de las Lenguas. Cris Miller, gracias por estar con nosotros. A ustedes también. Y hablamos ahora, como comentaba nuestro amigo Cris Miller, bueno, pues de la Casa de las Lenguas, del Club de las Lenguas, y concretamente con la directora de esta casa, de la Casa de las Lenguas. Ella es Marta Mateo. Marta, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un montón de actividades programadas de cada este Día Europeo de las Lenguas, como bien comentaban, juegos sencillos, sobre todo para perder el respeto a aprender otras lenguas, que parece que a veces nos da como miedo, ¿no? Pues sí, la verdad es que he estado ahora oyendo a Cris y quería yo agradecerles a ellos porque esta iniciativa hemos de decir que partió de ellos, vinieron a vernos, a pedir nuestra colaboración y nosotras pues encantadas, evidentemente. Y efectivamente, una forma de aprender las lenguas es sobre todo perderle el miedo y una forma muy eficaz de ello es jugando y comiendo, evidentemente, como decía Cris. Así es. Sí. Comiendo, bueno, pues diferentes platos de diferentes regiones. Él nos ha hablado de un montón de nacionalidades y le preguntábamos, porque es inevitable, ¿no?, esta pregunta de cómo es el español para ellos, ¿no? Si es una lengua difícil, cómo lo viven, si les cuesta mucho comprenderla. Claro, depende también mucho de con qué nivel vengan ya previamente, pero yo creo que muchos de los extranjeros que vienen se lanzan más a hablar de lo que lo hacen los españoles. Los alemanes suelen venir con bastante buen nivel, otros quizás con un poco menos, pero sí que tienen mucho menos miedo que tienen en general los españoles a hablar otras lenguas y son más participativos en clase. Entonces, bueno, quizás las primeras semanas están más tímidos o les cuesta más lo de ir al mostrador de la Casa de las Lenguas, apuntarse, hacer preguntas, pero una vez que pasan un par de semanas o 3, ya los alumnos extranjeros son por lo general muy participativos. Hablamos de ese mostrador de la Casa de las Lenguas al que se pueden acercar. Hablamos concretamente, si te parece bien, Marta, de las labores, ¿no?, de la labor que desempeña la Casa de las Lenguas. Sí, bueno, pues es un centro que se creó hace ya casi 3 años para integrar todo lo que es enseñanza de lenguas no reglada, es decir, cursos de español para extranjeros y cursos de lenguas que están abiertos a la sociedad en general y abiertos a toda la comunidad universitaria, al personal, al docente, personal administrativo y a los estudiantes. Todos aquellos que estén interesados en aprender otras lenguas, pero fuera de lo que es la enseñanza reglada, los grados. Entonces, en el presente curso académico ofrecemos 11 lenguas, hemos ido incrementando el número de lenguas y ofrecemos tanto de lenguas desde las más habituales, como pueden ser el inglés, el francés o el alemán, a lenguas quizás más lejanas tradicionalmente en su aprendizaje en España, como puede ser el chino, que ha subido muchísimo también estos últimos años, el ruso, el japonés. El año pasado ofrecimos por primera vez la lengua de signos española, que ha tenido mucha aceptación. Y entonces en la Casa de las Lenguas la idea nos pareció desde el principio ya una idea muy feliz del equipo rectoral, porque ha servido para integrar a los alumnos españoles que quieren acercarse a otras lenguas y a los alumnos extranjeros que vienen aquí a aprender el español. Bueno, pues una labor sin duda que desde aquí felicitamos y le damos la enhorabuena a Marta Mateo. Además también, perdona, que también se me olvidó decir que también ofrecemos cursos de formación para el personal, cursos de inglés, sobre todo para el personal de la universidad. Gracias, Marta, se nos acaba el tiempo y gracias por la labor desempeñada y por este Día Europeo de las Lenguas. Nosotros nos vamos y les emplazamos mañana a una nueva cita. Será aquí a eso de las 12:20 del mediodía, la sintonía SER de las emisoras del grupo Radio Asturias, con Asturias Hoy por Hoy. De todos modos, continúa ahora con toda la información.